A ver, buen día. El petróleo tuvo un choque a los mínimos actualmente y se encuentra en el soporte, en el último soporte que hemos visto ante datos fundamentales que se dieron ayer. El aumento de inventorías tiene 3 millones inventarios de petróleo, 3.100 mil millones contra el dato anterior. El mercado se estaba moviendo a razón de esto y un descenso en los inventarios destilados. No importa que salga más o menos. Lo importante es que sea por encima de lo anterior. Rojo, verde, pero como no tiene ningún raya negativa, es positiva. Supera estas expectativas. Y el precio, pues, a razón de estos datos, tiene que ver mucho el posible movimiento, que 3 millones a veces no es suficiente para mover el precio, pero le basta y sobra a veces con un pequeño porcentaje para poder mover la condicionante. Como está muy cerca del soporte, cualquier venta que uno haga en esa zona tiene que colocarse a break-even en ese punto, porque puede rebotarse fuerte como lo hace, o puede intentar deslizarse una hora más, dependiendo. Pero desde ese impulso, el mercado pues ya se ha impulsado hacia abajo con fuerza. Desde los cierres de Marabosus, desde que aparecen, desde que se muestran, el conteo siempre es rápido. Me refiero a que en esas zonas las operaciones tienen que estar lanzadas ni bien se dé el cierre. Gráficos de media hora, de una hora. Prácticamente estos rebotes te obligan a salirte porque está muy cerca a los niveles de soporte. Los THB Tricks, cuando se combina media hora o una hora, tienen que estar también negativos. Esto, nos referimos a esta frecuencia, esta zona y esta zona. O sea, tiene que por lo menos estar en negativo para que pueda abarcar. Mira, la gasolina y el petróleo los dos se han rebotado al mismo tiempo. Cuando uno se rebota es porque el otro también se va a rebotar. Eso es por correlación. Si la gasolina está que se sale del mínimo y está que se rebota también del OPS 1, es porque el petróleo también va a hacer lo mismo. En este punto, ya se rebotaron los dos. No sé si uno de ustedes tuvo ventas en el petróleo, pero si es así, tiene que salirse antes de que se rebote, porque el cierre de Marabosu, ese punto, casi, si se escucha bien, ¿no? Casi en todos los cierres de mercado, el mercado lo que puede hacer es empezar a caerse. De esta zona, empezar a deslizarse con fuerza. Siempre que aparece este cierre, un mercado tiene esa probabilidad de moverse rápido hacia abajo. 60% de probabilidad que cae, que se regresa, que genera pisos, cualquiera de esas opciones. Cualquiera de esas siempre el mercado puede generar zona de pisos o puede moverse con fuerza, depende, porque el precio está en los LOPS 1 y LOPS 1 siempre es una zona de mucha contingencia en esos huecos. Casi los dos han regresado al mismo tiempo.
Lo que me refería también hace un momento es este cuadrante. O sea, mientras el TH matrix esté negativo, en una hora, media hora, que más o menos una hora tiene que estar más, poco más exacto, pero cuando en una hora hace este cuadrante, estás en una zona bajista, y lo más probable es que avance hacia abajo, pero en media hora es un poco más exacto, se puede ver las aperturas y los cierres, este tipo de zonas. Entonces, lo que me refiero es, desde que tengo esta ecuación, o todo este parámetro, todo este hueco, y yo voy a colocar alguna operación, que el FL22 en media hora también, o un poco más preciso, y en una media hora el TH23 esté bajistas. Que estén en este rango para poder meter las operaciones. Pero tiene que ser al punto de cierre. Y cada una tiene que tener 1% de riesgo, o 2. Tiene que estar así, ese es el corte bajista. Por lo menos el TH Matrix tiene que estarlo. Ese es el cuadrante exacto y preciso que tiene que tener. O sea, ahorita lo que veo es el retroceso en la zona de mínimos. Bueno, por eso es la correlación que se usan los dos. Y en este mismo instante, los índices también se retroceden. La zona es exactamente igual, es el mismo punto. O sea, cuando hay un rebote a la zona de mínimos, como ustedes ven, los índices también hacen lo mismo. Casi han roto el mínimo recién y está que se regresan. Si el mercado quisiera continuar en índices, tendría que ser rechazado por debajo, intentar cerrar, lo cual en este momento es un poco complejo. Miren, este es el punto. O sea, una cosa es en una hora y otra cosa es en días, en 4 horas. Pero en una hora tiene toda esta expansión. Yo pienso que se puede quedar acá, o sea, son las 9:47, es temprano, porque tranquilamente también podría cerrar en este punto 12 minutos y seguir cayendo y deslizarse a este punto. Podría pasar así. Es muy difícil meterse en este tipo de caídas, en estas cuñas, porque desde arriba vino lo siguiente. Vino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 10 velas de caída. Lo bueno, hasta en 4 horas es meterse entre la 1, 2, 3 y la cuarta. O meterse en una hora también en las velas envolventes o impulsos. Meterse después de todo eso, en esta zona es mucho más difícil. Es más fácil que retroceda si mañana va a seguir cayendo por el cierre diario, que rebote y aquí cogerla e irse para abajo. En este punto es muy, muy neutral, es muy complicado. Y también el petróleo está en la misma ecuación. En 4 horas, siempre cuenta esto: 1, 2, 3, 4, 5. Está por la vela 6 de caída, desde que empezó el impulso. Normalmente las ventas son entre la primera, entre la segunda, entre la tercera, entre la cuarta. En la número 6 es más complicado. No se dice que no, que el mercado no avance. De hecho, que puede avanzar. Sí se escucha bien, ¿no? ¿Se confirman? La cuestión es que se ha deslizado mucho y es más difícil coger algo en una zona más caída que cogerla en el rebote. Es más fácil que rebote este punto si mañana quiere también desplomarse y tener un cierre bajista, porque tiene mucho espacio, pero depende cómo el mercado también concentre, porque en el diario, en el daily, dudo mucho que ese sea el punto de caída. Miren, el mercado puede caerse más ahorita y buscar 365. O sea, rebota como el petróleo de gasolina en el mínimo, cerca de los soportes. El Marabosu que ha creado el día de hoy puede seguir cayendo fuerte, o puede deslizarse hacia abajo, o puede generar indecisión, o puede rebotar.
Normalmente te hace cualquiera de esas opciones. Pero hay que tener en cuenta esa correlación. Un cierre bajista puede seguir o puede detenerse antes de continuar el recorrido, porque a nivel global está bajista, solamente que los mínimos en este momento han sido rotos y los mínimos se está rechazando. Y este es el conteo que uno hace: 1, 2, 3, 4, va en la 5. Las ventas son por acá entre la primera y la segunda, preferible. Y abajo es más complicado porque se va a rebotar. Y va a hacer posibles rebotes. Y los THB Tricks, que hemos comentado varias veces, cuando está en este perímetro, tratar de evitar cualquier tipo de venta. O sea, desde hace unas horas, van a ser las 10 de la mañana, los índices se mueven hasta las 3 de la tarde en Colombia. Sigue con la influencia alcista, donde es más fácil meterlas en este punto, ahí, al cierre, porque está el THB Tricks a la baja. No digo que no baje, porque lo puede hacer, cambiar esta variable, pero es más complicado en esas zonas. Ahorita en media hora sí lo está bajista. Si quisiera caer, tendría que cerrar por debajo para que esta media hora cumpla esta función y tengas un cierre bajista fuerte. Nuevamente tendría que, en teoría, romper con fuerza para que pueda inclinarse hacia abajo en media hora y ser un buen cierre. Lo cual dudo mucho, está un poco complicado por el rompimiento de los Lops 1, el mínimo. O sea, los Lops siempre son zonas extremadamente complejas. Por eso que la gasolina también y el petróleo rebotan. Es síntesis y los robots también hacen lo mismo. Todos están iguales, ¿eh? Este movimiento, que son de correlaciones, o sea, ¿qué es lo que pasa? Lo sigue muy de cerca el oro. Está lento, vamos acá. El rebote, el rebote de esta zona de mínimos también en el punto del máximo, esta estrella del amanecer también está generando este movimiento, en esta línea de tendencia que sigue por encima. O sea, si el cierre es fuerte, este punto puede volver a buscar la zona de máximos, los máximos más altos. Estamos hablando casi, es una expansión de 500 pips, es un montón. Está regresando a la caída del 24 de septiembre. Cualquier movimiento. En la noche, un análisis de Forex comentaba este rebote. Esto, mire, ahora que habrá el máximo. Cuando rompe el máximo de esa manera, que se te ocurra meterte. O sea, puede seguir avanzando tranquilamente, o puede también retroceder. Cuando algo se mete en pirámide es más difícil. Como Nasdaq intenta caer, cualquier movimiento de caída fuerte, grande, regular en los índices, conlleva a que el oro también rebote de esta forma. Por eso hay un rebote fuertísimo, el Hobbs 1 al máximo. Un rompimiento del máximo diario y una posible aceleración hasta el nivel más alto, que fue la zona del 24 de septiembre que vimos. Entonces, el mercado puede tener esta opción y buscar el máximo. A ojo cerrado, lo que pienso es que puede buscar 1534. Ese es el punto clave ante el cierre de Marabozo, ante la estrella del amanecer. Por eso la coordinación que tiene el precio. Por eso en el oro, cualquier coordinación que el mercado tenga, los índices tienen que ver mucho. A ver,
¿Dónde estás? El euro, la libra, todos los pares correlacionados, todos en la sesión americana tienen esta conjetura alcista. O sea, libra dólar, el euro dólar, el oro en H4, todos se presentan fuerza. Los dólares pierden en este momento. El desencadenamiento de la libra tiene que ver mucho con el dato que se vio hoy. Hoy este es jueves. Los servicios PMI fueron negativos, 49.5. Este dato, servicios PMI. Hablamos de casi, con respecto al anterior, 0.8 de desviación. Pero ¿qué pasa? El mercado también crece porque el ICM, en los dólares, el ICM manufacturero PMI es peor de lo esperado. 52.6 contra 55. Estamos hablando de 1.5 de desviación. Entonces, esto no favorece al dólar en nada. Por eso mueve también por fuerza al euro, la libra, mueve al oro. Ese movimiento de 9 a 10 tiene que ver mucho lo que votó a las 9 en punto. Y de 9 a 9 y 59 es el movimiento que se está viendo. O sea, casi ese dato puede también generar el impulso en el oro, en el pulso en el euro. Este es el salto que han tenido en este momento. En los máximos, que anoche también comentaba un máximo que puede ser rechazado y que pudiera rebotar, pero esos datos tienen que ver mucho con el rebote. Cuando hay noticias de ese tipo, y dice mi manufacturero PMI, en los dólares, preferible es mejor no meter nada antes. Según la desviación, el mercado puede saltar muy rápido. Puede tener una influencia de saltar una hora antes o saltar en el momento de la noticia. Y eso influye en que en la libra y el euro, dólar franco, dólar CAT, el oro, tengan una posición netamente de mercado en 2 horas. Ese dato, pero uno tiene que fijarse de algo. Si uno trabaja una dirección, ojo, cuando el THB-Trix en la sesión americana coja este punto, o antes de esos datos el mercado esté enrangado, esté en este punto, recordar que está en plena combinación alcista. Normalmente la variable es que el precio rebote al alza. Es lo más probable. Hay cierta carga alcista en esos rangos, en toda esta combinación con el THB-Trix que se coloca en el piso. Entonces, por un lado, las libras tienen noticias en la sesión británica. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pero el mercado no quiso caer. De este punto, la libra pudo desplomarse. ¿Qué quería? Pudo hacer un hincapié hacia abajo. 9, 8, 7, 6, 5. A las 3 y 3 cierra el mercado para meter las 4. Pero el precio no tiene fuerza. No va hacia abajo. O sea, no está. La presión del precio no lo lanza, porque de este punto, de esta zona, cuando se cierra la vela, la primera hora, en teoría, con 0.6 de desviación, es para que catapulte. Cuando hace pisos, y el THB-Trix también cambia, es porque posiblemente los robots también se están combinando hacia operaciones de compra. Porque hace horas entre las 4, yo me acuerdo que me quedé, y el precio se rebotó. Entonces, no quiso romper hacia abajo. Mire, cuando el THB-Trix en H4 también está alcista y se mantiene en ese cuadrante, es un poco difícil que quiera caer, a menos que nos coja o que la caída también cierre en H4 hacia abajo. H4 es un escenario mayor, pero no lo hace. Por eso que la libra dólar no cae. En este punto debió reventar hacia abajo. De no cerrar uno rápido, te liquida el stop loss rápido. Ese es fundamental, en el corto plazo era negativo. Y la libra, todas las libras, en términos de noticias, todas, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y los mínimos en este tipo de zonas es de las más complejas de meter algo, cuando se acerca a un DOPS 1.
Tendría que haber cerrado fuerte en una hora. Es muy complicado meter algo, miren, fíjense bien, cuando el techo de Trix está verde, acá está el cierre. Es muy, muy difícil cuando está, tiene que estar normalmente en rojo, porque este dato de aquí es 0.8, no es 2 puntos, pero 0.8 da influencia bajista. Pero el mercado muchas veces no te reacciona a estas noticias. Lo hace. En otras ocasiones no lo hace, depende. Porque si no, se hubiese desplomado la libra yen, se hubiese desplomado también el euro, bueno, la libra, hacia abajo. No lo hace. Entonces, fuera de la libra, este dato tiene que ver mucho con la americana, con esta sesión, el ICM manufacturó PMI. Este dato es el que tiene que ver que mueva el UCD. Por eso que hay un cambio. Las libras se quedaron en este tramo y quiero que Lira Franco también esté igual. No sé, es exactamente igual el escenario, aunque el Lira Franco se estaba caracterizando por un escenario alcista, desde ayer, desde la mañana. Cerró y lo agarraron al rebote. En esta zona de acá, cuando el dato es negativo, la Libra Franco está en otra condición. Cuando las libras, Libra Franco, Libra Yen, Libra Dólar, o sea, van a caer en un dato como los cambios de empleo no agrícola. Es en una cosa de libras. Producción, construcción y servicios, tres noticias principales. Cuando quieren caer, tienen que estar coordinadas las tres, normalmente, las más fuertes. En ese horario, a las 4 de la mañana, tienen que tener cierres bajistas. Pero si uno de ellos está descoordinado, como en este caso, y está alcista, porque 21 está abajo, 100 y 200 están abajo, no va a caer. Va a ser otra cosa. Ese dato es 0.8 de desviación. A veces puede tener 2, pero la forma del precio en la sesión británica es alcista. Mira Franco, 100 y 200 están abajo. Por eso que tampoco pueden moverse. No se coordinan. O sea, si uno rebota 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a las 4 está el alza, no está para caerse. Es porque posiblemente los otros también reboten. O sea, reboten al alza, cambie su frecuencia. Eso es importante la correlación en datos de noticias en la libra. El precio puede tener un dato negativo y reaccionar al alza, tal como lo ven. Porque el mercado puede no estar condicionado, los robots no quieren meter en la operación. Por eso se tiene que ver las tres libras en noticias. Después de ese horario de las 4, a las 8 de la mañana ya bien tiene que ver con el euro y los UCDs. Por eso el ICM tiene impulsión en la libra, una hora más. Pero el precio, si uno ve la libra bien, el dato era negativo y hoy la libra acabó hacia arriba, en el cortísimo plazo. Y también la libra Y. En el daily te acaban con cierres alcistas, con datos negativos, noticia de servicios. Por eso las noticias son muy estratégicas y tienen que ser trabajadas, porque este punto también se pudo desplomar. Cuando un Barabosu fuerte va a caer, se va con todo. Te hace mínimos más bajos, siempre. Cuando no hace mínimos bajos es porque se va a dar la vuelta. Y eso, lo he visto infinidad de ocasiones. O sea, te hace un doji. Desde que hace eso es peligroso. Te hace esta indecisión. Y el tache de matriz está verde, no va a avanzar. No tiene que hacer esto en 2 horas. Tiene que hacer mínimos más bajos y reventar por debajo para intentar moverse. Y cuando las libra francos no están correlacionadas y cambia, te va a dar la vueltota. Por eso el THBTX es indispensable en esas zonas para mantener la correlación. Es como en el caso del petróleo, ya se rebotó. ¡Pum! Cambia bruscamente. El petróleo va. Ya, esto cambia en media hora el diámetro, es un jarame. Desde que uno se mete acá debe salirse.
El Harami no tiene que aparecer, es su punto de compra. Por eso que el mercado también bombea con fuerza. Y petróleo y gasolina sí van de la mano, los dos juntos. Por eso que, como he dicho, uno tiene que utilizarlos al mismo tiempo para darse cuenta qué está pasando en el mercado y no te agarres mal parado. La correlación entre índices y petróleo suele tener más del 60% de movimientos. 60%. Me dejo entender, 60. Preguntas. El intradiario es un tema de los más complejos que hay, eso no lo olvides. De los más difíciles estrategias intradiarias, tienes que tener esto extremadamente claro si uno opera el euro o la libra. Las libras en Londres y la americana con noticias que están llegando. Y el parámetro del petróleo. Este escenario que se ve y la forma como rebota, o sea, ¿por qué cambia? ¿Dónde salirse es la cosa? Porque si tú te metes antes y aparece Harami, salte, porque puede rebotar fuerte. A veces hace esto y rebota hacia abajo, pero el cambio brusco te dice que puede bombear a 21. Es una probabilidad. En otras ocasiones falla y hace otra cosa. Es que tiene que tener, lo importante es que el maraboso avanza fuerte. Desde que uno mete la vela, tienes que esperar a que avance, toda una hora. Estás obligado a esperar. Avanzó, ya hizo lo que tenía que hacer. Aquí avanzó, pero se regresó después. Eso cambia la ecuación. Cambia completamente. Cambia todo. Mm. Ese dato que acaba de salir, el ICM manufacturero PPI, impulsa el euro, al oro, a la libra, pero no deberías meter nada. O sea, si tú operas dos direcciones, el rompimiento es un rompimiento. El rompimiento puede llevar a un falso rompimiento. Te hace esto. Es difícil meter algo cuando rompe el máximo, porque se puede caer. El dato ha funcionado para que se mueva esta última hora. O sea, el oro, el euro y la libra son dólares. Puede seguir, miren, hay una correlación por dólares. Entonces, en el corto plazo, el oro se retrocede, trata de retroceder, pero el euro y la libra se mantienen firmes. Es muy difícil meter algo en esa zona. No se puede. Ya está en la punta. O sea, es más fácil que vote el dato del ICM y que sea por acá, por lo menos. Ahí, en los pisos, en zonas estratégicas. Me dejo entender. Pero ya meter, o sea, cuando uno mete en este punto, acá, acuérdate que hay un posible falso rompimiento que puede darse. Avanza, sube, avanza, ¡pum! Se cae. Ya en esas zonas es complejo, no se puede.
igual, te cogen otro nivel. Nunca se mete algo en ese punto y tampoco uno va a estar vendiendo. O sea, tampoco es que, ojo con esto, el mercado en el daily está alcista, en el euro. Muchos meten ventas y terminan perdiendo dinero. El daily es alcista hoy. Y esto puede seguir avanzando hasta acá. En un día alcista no va a caer. O sea, la fuerza es alcista. Quizá retrocede 5 pips. En un día muy grande, el mercado se puede quedar así, de fuerte, y no retroceder y poder avanzar más. Por eso tampoco cometer el error de meter algo en esa zona, porque el daily es alcista, está con toda la configuración hacia arriba. THMetrix y tranquilamente puede avanzar. ¿Me dejo entender? Tampoco meter ningún tipo de operación intradiaria de ventas. No quiere decir que retroceda como en el oro, que te retrocede algunos que otros pips, porque normalmente no lo hace. En algunas sí, en otras no. El oro es muy volátil, esa subida, esa reventada mueve más de 140. Te vuela el oro. ¿Qué más? Si uno lo hace mal todo. Pero en el euro y la libra, o sea, el cierre es alcista, repito, puede retroceder 10 pips, pero puede avanzar más. Tú puedes verlo acabando la sesión a las 12, llegar hasta arriba quizá, y bueno, uno pierde. Y por eso no es bueno meter en esa zona, es lo que les puedo decir. No, no se mete en un día alcista, a menos que sea una gran subidota, ahí te retrocede unos que otros pips. Normalmente esas operaciones tienen que ser lanzadas a las 12 del día, porque si no te coge en todo el tramo de subida, que es donde está actualmente. Porque después, mañana, va a chocar a la 21. A esto me refiero. ¿Cómo? No lo sé. ¿Tienes preguntas, Fernando, Juan Carlos, Rubén? Nunca metas de esta hora. Puede seguir avanzando, hasta puede golpear más tarde el mercado. El rompimiento de índices, un bajonazo, la forma en cómo se ha dado los THBTRIX, el lento sigue alcista, eso tiene que ver mucho en el DJ. Preferible nunca meter ventas, jamás, cuando el lento sigue al alza. Va a suceder eso en las cuñas. Por eso cuando hay esto, en una hora, lo más probable es que se rebote. O sea, por lo menos el FL22 ayer, desde el cierre bajista, se ha mantenido la baja, la fuerza, aquí ya no. Por eso que también se da toda esa frecuencia. No trabaja una sola dirección, hay que percatarse de esos niveles donde en una hora manda, es más fuerte, en media hora es más indecisa, en una hora sigue siendo más precisa, en niveles claves para poder lanzar alguna operación. Pero en esas zonas en una hora es un poco complicado y en una cuña. Entonces a ojo cerrado te dice que se va a rebotar. Bueno, ya se rebotó. Lo que Alvere, miren, ya marcó el punto. Soporte, resistencia. Ni deberías vender nada, olvídate. Ni porque está arriba, porque este nivel se va a expandir hasta el promedio de 200. Probablemente pueda expandirse la resistencia intermedia, marca un soporte, y el pivot mantuvo la resistencia, y de aquí pueda bombear otra vez, ahí, en ese nivel. Pueda, pueda tener ese bombazo en ese punto.
Desde que marca este punto tiene que extenderse el armónico, tiene que elevarse. Es lo que yo veo. Probablemente lo más probable es que haga es que reviente hacia arriba, en el mínimo. Ese tipo de ampliación. El media hora también está igual. Tiene que extenderse hasta arriba. Entonces, este rebota las medias, como ven, cambia. Puede quedarse donde está o puede avanzar a R1. Todos. A la mitad. ¿Preguntas? La misma correlación con petróleo, es en el mínimo. Esto va a llegar hasta arriba. Mínimo, el promedio de 100. Menos, porque lo veo muy difícil que quiera cambiar, dar un cambio brusco en una hora. Desde que aparece esto, este nivel, no va a cambiar hacia abajo. Hoy. Promedio de 200, mañana, puede ser que hoy rebota y mañana se extiende. Y de ahí comienza a caer. Es lo que yo veo. Pero eso también implica movimiento en el petróleo, el movimiento de rebotes. Estas. Sí, posiblemente también rebote en esta zona. Ya se extendió bastante. Llegó al punto de contención. Ahí ya debería rebotar.